Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a desde dónde se están conectando. Qué lindo estar de nuevo con ustedes aquí. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que es la base de muchos de los temas que vamos a hablar en el futuro, porque hoy hablamos de ayuno intermitente y yo creo que es una de las formas de tomar control sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, prevenir enfermedades, y de todo eso vamos a estar hablando ahora. Vamos a empezar contando por qué está de moda, y si es una moda o si es antiguo. Vamos a desandar temas tal vez un poco complejos, como por qué es tan importante mantener la insulina baja, o qué es la autofagia, que vendría a ser comer nuestros propios productos de desecho para poder formar productos nuevos y saludables en nuestras propias células, es decir, crear células nuevas, activas, jóvenes, y no en base a productos o a partir de productos que ya han cumplido su ciclo. Vamos a hablar de salud cardiovascular, pero sobre todo vamos a dar un primer paso en ayuno intermitente sobre qué significa, cómo es, cómo prácticamente se implementa, si hay que hacerlo todo de una vez o se puede ir progresivamente entrando en etapas de ayuno, si se necesita control médico, y finalmente cómo lo indico yo, cómo lo prescribo y cómo lo converso con las personas que me consultan o mis pacientes. Bueno, desde conciencia y con experiencia, conciencia y experiencia, empezamos este nuevo vivo que va a ser parte de varios vivos que van a ir progresivamente informándolos, pero también recibiendo las propuestas de ustedes, de temas, de consultas. Si yo les dijera que quiero es crear una comunidad saludable, interactiva, es decir, por ahora estoy hablando yo, pero al final de este vivo voy a contestar unas cuantas preguntas. Voy también a contar los resultados de la encuesta, el quiz, el segundo quiz, ¿se acuerdan? El primero ya lo comenté, sobre dos números que nos afectan y por qué, que son la edad y el peso, y este ya tenía que ver con el ayuno intermitente y la experiencia que ustedes tienen, y hemos tenido muchas respuestas, así que las quiero compartir, y algunas preguntas que también las voy a ir contestando. Bueno, vamos a empezar con el tema. El ayuno y el ayuno intermitente, ¿es un tema nuevo o es un tema histórico? Bueno, yo quisiera decirles que la verdad es que el ayuno ha sido considerado desde la religión como forma de purificación, pero por las más diversas religiones, ustedes lo pueden saber tanto o mejor que yo, se utiliza periodos de ayuno para tranquilizar el cuerpo, en general darlo a periodos de meditación y de vuelta a la conexión con uno mismo. Bueno, eso desde la religión. Desde la ciencia, la detoxificación o limpieza del cuerpo, o periodos de detox del inglés, son muy antiguos, la verdad que son muy antiguos, pero se han utilizado, bueno, y si quiero salir un poco de la ciencia y de la religión y recordar a los filósofos griegos, que fíjense de cuántos años estamos hablando, ya entraremos en algunos temas de filosofía, y cuánto nos han enseñado en la medicina.
ellos también hacían periodos de ayuno para poder pensar mejor, sacar esa niebla mental y estar en periodos más creativos. Entonces, esto es antiquísimo. ¿Por qué vuelve ahora con mucha fuerza y con esta forma de ayuno intermitente que ahora después vamos a hablar? La realidad es que la nutrición que nos han enseñado en los últimos 50, 60 años, la verdad es que se aleja bastante de la realidad. Yo tengo muchos colegas, creo que se los he contado, que de sus capítulos de nutrición han roto, de los capítulos de nutrición de sus libros, lo han roto y los han reescrito, porque la verdad es que hubo una desinformación o mala información que fue llevando, entre otras cosas, a comer muy seguido en el día, y hoy sabemos que esa forma de comer tan seguido no llega a quemarse o a compensarse con el gasto calórico de lo que produce la digestión, el gasto calórico que produce la digestión de los alimentos. A comer durante muchas horas, entonces terminamos comiendo, especialmente los latinos, a las 10, 10 y media de la noche, y cuando levantamos a los chicos o nos levantamos para ir al trabajo, a las 7 ya estamos comiendo de nuevo. Ni que hablar si maratoneamos a la noche con series, y entonces es muy difícil, con un vaso de agua no nos arreglamos, y estamos comiendo prácticamente las 24 horas. Y la verdad es que nuestro cuerpo es una máquina que está diseñada para mínimamente tener 12 horas de ingesta alimenticia, que después lo vamos a rever ese tema, y 12 horas de descanso, es decir, 12 horas en las cuales no se ingiere ningún alimento. Pero si nosotros estamos terminando de comer a las 11 de la noche y a las 7 volvemos a comer, ese periodo, ventana del cual ya les voy a hablar, se reduce enormemente. Entonces, hoy en día, yo creo que les comenté en el vivo pasado, 10 de las 10 causas número 1 de muerte, sacando los accidentes de tránsito, las 9 restantes, están ligadas a procesos inflamatorios y degenerativos. ¿Y qué hace esto? Principalmente el sedentarismo y sobre todo la mala alimentación que hemos adquirido en estas 5, 6 últimas décadas, y que realmente las nuevas generaciones nos están mostrando, aquellos que quieren tomar control sobre su cuerpo y su destino, que quieren revisión de todo lo que les dieron, porque la verdad no comparten nada y no están de acuerdo, y por eso han surgido muchas de estas tribus, tribus alimentarias, digamos, que no sé si es lo ideal, no sé si estoy de acuerdo, pero la realidad hay que aceptarla, y han aparecido confrontando lo que les hemos querido enseñar durante tantos años, que nos han venido de las asociaciones más importantes médicas, a las cuales hemos seguido firmemente, sin investigar, o empezamos a investigar viendo tarde los resultados que causaban. Bueno, hay temas que los voy a ir desandando, hay muchos temas, pero uno de ellos que me gustaría que investigaran y leyeran un poquito, yo se los voy a ir explicando, es la insulina y la autofagia. La insulina es la hormona de depósito más importante del cuerpo, es la hormona de almacenamiento, en realidad, es la hormona que segrega el páncreas cuando comemos una comida rica en azúcares simples o azúcares complejos, que son los conocidos como carbohidratos. El segundo término que me gustaría que se familiaricen, porque es sumamente importante, es algo que recién les estaba diciendo, que es la autofagia. Es decir, cómo logramos que nuestro cuerpo se libere de desechos, de esas proteínas plegadas, ya usadas, ya de no buena calidad, que
necesitamos que las eliminen y que el cuerpo las elimine. ¿Qué función tienen los lisosomas? Ya se los voy a explicar. Y cómo nosotros al ingerir proteínas de buena calidad favorecemos ese rejuvenecimiento celular. Antes de empezar con las formas de ayuno, yo quiero, como siempre, con ciencia, decirles que para un médico, una médica en este caso, lo más importante de cada persona es saber cuál es su objetivo y en todo caso, desde la ciencia, validar si ese objetivo es el correcto, que no haya extremos, que se haga con control. Entonces, ¿cuáles podrían ser los objetivos? El rejuvenecimiento. Acuérdense que le hemos ganado muchas décadas a la vida en el último siglo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir esas décadas? Todos tenemos familiares o amigos que han pasado los 90. Yo tengo incluso jugadores de tenis que están jugando llegando a los 90 o pasados los 90 que van a pelotear, o van al frontón, o hacen otros deportes, o quieren participar con los nietos o bisnietos en picaditos de fútbol. Entonces, y tenemos tantos casos famosos de conductoras de televisión, artistas, directores de cine que 92, 94, 96, con una mente brillante. Bueno, puede ser genética, sí, pero en algo la ayudaron a esa genética, ¿no? Entonces, un objetivo y súper importante es el rejuvenecimiento. Otro objetivo muy común es el peso corporal, o mejor dicho, la pérdida de grasa corporal. Otro objetivo es la salud cardiovascular, causa número 1 de mortalidad. Recordemos que si bien es cierto que la ciencia, la medicina ha logrado postergar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, en realidad con la pandemia o epidemia que hay de sobrepeso y obesidad, hoy vemos enfermedad cardiovascular en gente de 30, de 40, de 50, de 60, es decir, y en chicos con sobrepeso, obesidad, hipertensos. Entonces, disminuimos mucho con la ciencia la enfermedad cardiovascular, la mortalidad, retrasamos la mortalidad. La enfermedad cardiovascular no tanto, es muy discutible. Y hablemos de la enfermedad cerebrovascular, que es un capítulo enorme y que ya lo trataremos cuando veamos el tema de limitaciones cognitivas o tener una mente a full, ¿no? Una mente joven. Bueno, pasemos un poquito a ayuno. Entonces, en ayuno hay, yo diría, dos métodos principales. El ayuno, que por ejemplo puede ser en días alternos, un día sí, un día no, y el ayuno que se conoce como intermitente o con alimentación en horario restringido, que en realidad es una traducción del inglés de time restricted feeding, es decir, dentro de qué horarios voy a comer. Voy a comer durante 20 horas, voy a comer durante 12 horas, voy a comer durante 8 horas, voy a comer durante 6 horas. Es decir, yo controlo mis horas de ingreso de calorías, por decirlo así, de alimentos líquidos y algunos suplementos también que hay que ponerlos en esos horarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer y qué hago yo con respecto a el ayuno, a los ayunos? Bueno, vamos a hablar un poquito más de las formas. Los ayunos en días alternos. Esto quiere decir un día sí, un día no. Hay gente que ya tiene muchísima experiencia en ayuno y lo tolera muy bien, especialmente cuando está ligado a un concepto de paz interior, de tranquilidad,
generalmente va ayudado o va acompañado, perdón, de periodos de meditación. No lo indicaría como primer paso. Segundo, el ayuno de 24 horas a la semana. Otra forma es el ayuno 5x2, es decir, 5 días se come habitualmente y 2 días se hace ayuno. Y después, finalmente, empezamos con el ayuno intermitente. Entonces, el ayuno intermitente, como les estaba diciendo, es la cantidad de horas en las cuales nosotros vamos a ingresar alimentos. Entonces esto va a depender de la ventana que nosotros le querramos asignar al ayuno. Por ejemplo, si empezamos con la forma, digamos, que habitualmente empiezo, que es 12x12, que es lo más parecido a una alimentación o un ingreso de alimentos normal, dándole 12 horas de descanso al cuerpo como para que se reorganice en lo que es el balance hormonal y la recuperación y reparación de células. Ahora después les voy a hablar de eso, trayendo mi experiencia del deporte. Después podemos pasar de 12 a 12, podemos pasar de 14 a 10, es decir, 14 horas de ayuno y 10 en las cuales ingresamos alimento. Después un poquito más, y yo siempre espero, ¿saben lo que espero? Que el paciente, yo le explico todo esto a las personas que me consultan y les digo, usted me va a decir, o vos me vas a decir, ¿cuándo estás listo para la siguiente etapa? ¿Cuándo vas a estar listo para la siguiente etapa? No los presiono, quiero que se estabilicen. Yo siempre en todo, tanto en el entrenamiento como en la utilización de planes de alimentación, espero la meseta. La meseta nunca es mala, estamos en condiciones de darle un poquitito más de exigencia al cuerpo o de sacarlo de ese estado de equilibrio. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar cada fase? Va a depender de cada caso en particular y cómo se siente, ya está cómodo. Uno de los principales efectos, y esto no quiero olvidarme de decirles, del efecto del ayuno intermitente y cuando empiezan a quemar grasas en vez de azúcares, ya vamos a ver esto cuando tratemos planes más keto, más con reducción de no solamente de las horas, es un tema que no vamos a tratar hoy, pero nosotros tenemos dos fuentes de energía, una rápida que son los azúcares y los hidratos de carbono, que no difieren, que uno es una molécula corta y la otra empiezan a ser largas, ¿no? Ya vamos a ver diferencia entre azúcares y hidratos de carbono, pero es tan simple como eso, molécula corta, molécula larga. Azúcar de mesa, pastas, pizza, harinas, masas, productos de confitería, todo son esas cadenas largas, ¿no? Ahora, si nosotros le damos al cuerpo ese tipo de energía, tenemos el pico de insulina que hace que ese azúcar, vamos a llamarles azúcares en general, entren al organismo y el organismo utiliza esa energía rápida, con lo cual la grasa está muy tranquila y no lo utilizamos. Ahora, si nosotros restringimos la cantidad de azúcares y empezamos a vaciar un poquito, yo no digo vaciarlos completamente, pero empezamos a vaciar un poquito nuestros depósitos de glucógeno que fundamentalmente están en los músculos y en el hígado, ahí ya el cuerpo dice, bueno, todo esto que estuve acumulando durante tantos años, los voy a usar. Es como los depósitos del banco. Por alguna causa no me ingresaron los honorarios, el sueldo o lo que estaba esperando, el alquiler, y entonces tomo depósitos del banco. Pero en este caso, del banco no creo que les haga mucha gracia,
Pero en el caso de las grasas es bueno porque estamos metabolizando la grasa, que en realidad estamos preparados para eso. La otra es energía rápida. Y les voy a hablar para qué necesitamos energía rápida. Pero deberíamos estar utilizando, salvo que estemos muy en nuestro porcentaje graso ideal o por debajo de ese, grasas. Es un metabolismo más lento, entonces el cuerpo tiene que recibir algunas señales para utilizar y quemar y combustionar esas grasas, ¿sí? Si no, siempre va a tomar la energía rápida, la energía de los azúcares. Bueno, entonces es interesante que puedan ir leyendo todo esto que les voy explicando, y yo quisiera que cuando terminara este vivo fueran abajo en mi Instagram y vieran unas placas que diseñé hace un tiempo atrás. Son unas placas en verde claro y blanco que explica qué es lo que pasa a medida que va progresando el ayuno. Es decir, la placa número 1, que es la que dice comencemos, explica lo que pasa a las 0 horas, es decir, inmediatamente después que terminamos de comer, cómo se segrega la insulina, qué pasa con los azúcares. Las siguientes placas hablan de las 3 y las 6 horas. Y después vienen las 9 horas, qué pasa con las 9 horas y cómo cortamos todo si ahí volvemos a comer. Entre las 6 y las 9 horas, qué es lo que está pasando cuando terminamos de comer a las 11 y volvemos a comer a las 7 de la mañana, qué es todo lo que cortamos y qué pasa en la última diapo que les pido que lean, la última placa en este mismo Instagram más abajo, que dice qué pasa hasta las 16 horas. A mí me gustaría que vayamos leyendo, que vayamos profundizando. Acuérdense que uno de mis objetivos es, una vez que tengamos suficiente información cargada en el Instagram, en mi Instagram, vaya armando un curso, ¿no? Un curso, pero ya tenemos que tener algunos conceptos más o menos estudiados. Igual voy a hacer 2 o 3 niveles. Pero lo que les quiero decir es que a todos aquellos que interactúen conmigo en el Instagram, es decir, que me manden mensajes, que me manden algún comentario, alguna pregunta, alguna duda o algo que me quieran contar de ellos mismos que puedan aportar y que podamos compartir, ya los voy a anotar en el curso. Después ellos confirmarán, ustedes confirmarán si quieren estar o no, pero va a ser muy bueno. Les puedo asegurar que va a ser muy bueno, que les va a interesar, pero me gustaría que ya empiecen a prepararse un poquito. Bueno, a ver, a las 16 horas, cuando ustedes lean esto, a las 16 horas pasa algo que es que el metabolismo graso realmente empieza a funcionar y vamos en camino a un sistema metabólico o una forma de metabolismo distinta a la de los azúcares. Hacemos como un switch de metabolismo de azúcares a metabolismo graso y aparecen algo que yo diría que es un actor estelar en nuestro metabolismo, que son los cuerpos cetónicos o las cetonas. De ahí viene la palabra cetosis, que en realidad durante muchísimos años hablar de cetosis, por ejemplo, para mí como estudiante de medicina, era como una palabra muy ligada a enfermedad, porque en realidad en la mayoría de los casos estaba asociado a un estado de diabetes severo o una descompensación severa. Estos son cetosis muy mínimas, muy moderadas, incluso que se pueden medir el grado de cetosis en orina con tiras, como se mide la glucosa u otras cosas, y son estados de
ketosis o cetosis debido a la producción de cetonas que empiezan a ser utilizadas como, como producto de combustión, como energía, en lugar del azúcar rápido. ¿Y de dónde vienen esas cetonas? De las grasas. Y es la forma de combustionar esa grasa acumulada de la cual en general nos queremos desprender. Ustedes piensen que es tan importante entrenar el metabolismo de las grasas que incluso corredores de fondo, que son súper delgados, hiper delgados, entrenan correr a una velocidad donde el metabolismo principalmente es graso para entrenar lo que se llama un metabolismo flexible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando necesito azúcares, puedo darle la intensidad para recurrir a los azúcares. Cuando necesito grasas, tengo ese metabolismo flexible que puedo ir a quemar o a combustionar o utilizar energía grasa. Eso es una maravilla que no se consigue de un día para otro, pero a eso nos encaminamos con estos planes. Ahora, otra de las cosas que yo quiero explicarles, porque esto lo vamos a tener que desandar con mucho cuidado, es que en la ventana, yo he trabajado, ventana es el tiempo que tienen autorizado para, o que ustedes deciden, que ustedes deciden incorporar alimentos, ya sea en forma sólida o líquida, ¿sí? Obviamente dejamos afuera los tés sin calorías, el café sin azúcar y el agua, por supuesto, que es imprescindible, e incluso algunas sales que también hay que incorporar. Ahora, esa ventana, el concepto de ventana es importante que se vayan familiarizando. En deporte se utiliza muchísimo. ¿Cuál es la ventana de oportunidad para que recarguen más rápido glucógeno que lo tienen agotado después de un partido de 90 minutos o de 2 horas en el caso del tenis o en el básquet, lo que sea? ¿Cuál es la ventana? Inmediatamente después de los 30 minutos, ventana de oportunidad donde el cuerpo está más ávido de recuperar o ganar algo. ¿Cuál es la ventana de oportunidad para dar un suplemento que se combine mejor con otro? ¿Cuál es la ventana de oportunidad para que si yo hago una sobrecarga de aminoácidos o de proteínas, el cuerpo la incorpore mejor? Bueno, eso es el concepto de ventana. En el ayuno intermitente, la ventana es las horas que tienen para comer, para ingerir alimentos, para ingerir energía. Entonces, acá viene el concepto importante. No es lo mismo que hagan una ingesta de alimentos saludables o una ingesta de alimentos no saludables. Esto se los cuento porque cuando se puso de moda las dietas keto, yo he visto tantos errores, incluso médicos conocidos, que, claro, pareciera como que en esa ventana de oportunidad, especialmente si es corta, si es de 8 horas o 6 horas, pueden incorporar lo que quieran, cualquier tipo de grasa, cualquier tipo de fast food, siempre y cuando no tenga azúcares, en la keto estoy hablando, pero no es lo mismo. Si nuestro objetivo, además de bajar de peso, de grasa corporal, es estar saludables y queremos formar nuevas células y rejuvenecer y que esos telómeros dejen, ahora voy a hablar de telómeros, dejen de achicarse, que es la fuente de juventud y la fuente de mantener nuestro cuerpo joven, no es lo mismo alimentarse de un alimento malo que de un alimento bueno. Entonces, dentro de esas 8, 10 o 12 horas, vamos a tratar de darle
un plan de alimentación saludable. Y ahí viene el término conocido tal vez más por ustedes, que es la keto sucia, malos alimentos, versus la keto limpia, que es la que yo indico, y que ese va a ser el motivo de su trabajo y que me van a mandar cuando puedan en esta semana. ¿Qué es lo que me gustaría que me mandaran, aparte del quiz que voy a hacer sobre este tema? ¿Qué piensan ustedes que son alimentos saludables? ¿Cuáles podrían incorporar? ¿Y cuáles les parece que no son saludables y que realmente pueden eliminar? Puede ser que los consuman actualmente, pero pueden eliminarlos, ¿no? Hagamos una comunidad interactiva que a todos nos sirva, que nos enriquezca, que esto que ahora es una charla de acá para allá, también me nutra de lo que ustedes me vayan mandando, vayan investigando. ¿Se acuerdan lo que les dije en el primer vivo? Que hoy la información está al alcance de todos, y si esto puede ser una pasión para, cuidado, también estimular la parte cognitiva y salir de la zona de confort y decir, bueno, en vez de verme 4 capítulos de esta serie, voy a investigar sobre qué son las ketonas o cetonas, qué es la insulina, qué es el glucagón, qué es la hormona de crecimiento, en qué horario se segrega. Yo creo que esto es, ¿vieron cuando les dicen para estimular el cerebro empiecen a comer o utilizar el tenedor con la mano izquierda? Bueno, empiecen a investigar, lean, está al alcance de todos. Yo creo que hoy, entre lo que les cuento y lo que tienen que leer en las placas de este Instagram más abajo, ya es suficiente para no hacerlo tan largo. Entonces voy a compartir con ustedes los resultados del último quiz. ¿Conocés los beneficios del ayuno intermitente? El 31% contestó que sí. Nunca lo hice, 28%. Lo hice y no funcionó, 0%. A nadie no le funcionó. Acuérdense, no me acuerdo si lo terminé de explicar, que uno de los efectos principales de este tipo de alimentación es que a los 15, 20 días, a veces al mes, empiezan a perder la sensación de hambre. No hay más apetito. Sí, uno tiene que ser consciente e incorporar los alimentos, pero se pierde esa necesidad de comer más que dan tanto los azúcares, los hidratos de carbono y los alimentos ultraprocesados, que básicamente es la combinación de grasa, azúcar y, es decir, grasas, carbohidratos, azúcar y sal. Buena combinación, ¿no? No hablé del alcohol, ya lo voy a tratar, el tema del alcohol. El médico me dijo que no era para mí, solo un 12%. Quisiera conocer más de ayuno intermitente, 63%. Prefiero plan con calorías restringidas, 13%. Para mí el desayuno es la comida más importante. Bueno, esto me sorprendió, porque no hablamos hoy de desayuno o comida más importante, pero ese es un tema que lo voy a desarrollar en una nota y lo vamos a seguir. No sé si el ayuno intermitente es para cualquier edad, un 11%, y recibí preguntas que ahora voy a pasar a contestar. Los quiz me sirven para disparador, para interactuar y para saber qué les interesa y qué no, y también para anotarse para los próximos cursos. Bueno, Osvaldo, de 71 años, gracias Osvaldo por escribir, mandaste unos cuantos mensajes, me pregunta si el ayuno intermitente es para cualquier edad. Yo tengo pacientes de 80 y más con ayuno intermitente, siempre con control médico al principio, y después hasta que se familiarice como forma de vida. Es como cualquier práctica nueva en alimentación o en entrenamiento físico, es ideal
hacer un control médico, saber cómo está uno en los análisis, cómo está el colesterol, el hemograma. Ya vamos a hablar de análisis clínicos, pues es un gran capítulo que se ha expandido mucho en los últimos años. Gerardo me dice que hace 20 horas de ayuno por 4. Bueno, bastante extremo, es decir, felicitaciones si te estás sintiendo bien. Yo cada tanto le dejaría un descanso al cuerpo, por ejemplo, pasaría un 12 por 12, sobre todo para el balance hormonal. Si bien es cierto, Gerardo, que el tema de hacer cada tanto una reducción de las horas de ayuno es más importante para el balance hormonal de las mujeres, para los hombres también es muy importante el balance hormonal. Acuérdense que somos cuerpos hormonales, ¿sí? ¿Estamos bien con las hormonas? Estamos en balance, en equilibrio. ¿Tenemos las hormonas en desbalance? Desde el ánimo, las ganas, el humor, el sueño, todo empieza a tambalear, ¿no? ¿Qué más? Me pregunta también Gerardo si es la mejor opción para aumentar masa muscular. Yo ahí creo que te tengo que dar una explicación más larga de la que puedo ahora, que ya estamos llegando a nuestro límite, pero en realidad si hay una restricción calórica y ya no va a depender de tanto del ayuno, pero si me decís que son 4 horas, habría que estudiar muy bien qué es lo que ingerís en esas 4 horas, porque para aumentar la masa muscular se necesita una ingesta proteica importante, que ya vamos a hablar cuántos gramos por kilo de peso, pero además necesitas una ingesta calórica importante, porque si no, esas proteínas que ingresas las utilizás como fuente energética y no para aumentar la masa muscular, ¿no? Es decir, ahí hay que tener cuidado. Si el objetivo es aumentar masa muscular, me parece que el 20 por 4, 20 de ayuno por 4 de ingesta, no es la forma ideal, pero habría que estudiar cada caso en particular. Evan nos manda un tip muy importante que lo vamos a tratar próximamente, que es igual de importante de las horas de ayuno, es cómo se rompe el ayuno. ¿Con qué rompo el ayuno yo? Voy a romper con algún alimento, con una hamburguesa, con mayonesa, manteca, bacon, o voy a comenzar con, por ejemplo, huevos revueltos y palta y aceite de oliva, o tenemos que ver cómo salimos de las horas de ayuno. Muy buena tu recomendación. Después tengo una paciente, y con esto ya voy a terminar, una paciente que me consulta por estenosis aórtica y ejercicio y ya pasó los 70 años. Bueno, yo ahí quisiera tomarlo conciencia y experiencia y aconsejarte lo mejor. Si es posible, queda mi mail. Si yo puedo tener acceso a algún estudio tuyo, te voy a poder recomendar mejor. Y si no, también me gustaría saber en qué zona vivís, porque puedo recomendarte los mejores especialistas, los especialistas en los cuales yo confío, porque he trabajado con ellos o porque son mis asesores en muchos temas. Yo tengo todo un board de asesores en cada tema, y siempre con la seriedad con que quiero tomar cada persona que me consulta. Darle la mejor opinión de mi parte, y si pienso que tiene que consultar con alguien más, ponerlo en contacto o ponerte en contacto en este caso, como para que puedas hacer un plan de ejercicio adecuado a tu grado de estenosis aórtica. Bueno, amigos, hemos terminado por hoy. Espero que les haya sido útil.
Tenía planeado hacer un vivo de 15-20 minutos y me parece que ya pasé los 35, quién sabe los 40, así que vamos a terminar. Escríbanme, contesten los quiz, mándenme preguntas. Acuérdense que me sirve mucho en el Instagram, pero si es un tema un poquito más delicado, además del Instagram, mándenmelo al mail que les comparto. Es mi mail personal, lo leo yo. Así que gracias por estar, les mando un enorme cariño, estamos en contacto y voy a hacer todo lo posible ahora por dejarlo grabado. Así que salud, paz, amor, tómense tiempo para ejercitarse, para pensar qué es lo que van a ingresar como alimento y si pueden meditar un poquito, conectarse con ustedes mismos, muchísimo mejor. Cariños a todos y nos vemos en el próximo vivo.